Para todos los empresarios, bienvenidos a este espacio virtual. Un cordial saludo para todos los que se han conectado de parte de la Cámara de Comercio, el Suroriente del Tolima y la Caja de Compensación Familiar Cafasur. El día de hoy trataremos el tema lineamientos generales para la elaboración de protocolos de bioseguridad sector turismo, sesión número 2. Les recordamos que la sesión de preguntas serán al final y los invitamos a dejarlas aquí en el chat o pueden activar sus micrófonos y hacerlas directamente. Al iniciar, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. A continuación, palabras de bienvenida de nuestro presidente ejecutivo, Jaime Eduardo Melo Palma. Muy buenas tardes a todos los empresarios que hoy nos acompañan. Estamos haciendo un ejercicio que continuamos desde el viernes anterior. Estuvimos 2 horas. Hay estos lineamientos que se tienen para los protocolos en hotelería, los estamos desarrollando, acompañándolos a ustedes. Tenemos también la presencia del doctor Alejandro Garzón Marín, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y maestría en Derecho Internacional de los Negocios de la ESADE, de la Escuela de Madrid, y más de 20 años de experiencia como consultor empresarial, es experto en temas de protocolos, y vamos a darle la oportunidad. No lo estamos escuchando, doctor Melo, se fue creo que la señal. Va a comentar de un proyecto sin... ¿Ahí me escucha? Adrián, dice sí, señor. ¿Nos puede, por favor, repetir la última parte? ¿Ahí me escucha? ¿Sí? Perfecto. Nos acompaña el doctor Alejandro Garzón Marín, de la Universidad Nacional, con maestría en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y maestría en Derecho Internacional de los Negocios de la Escuela de Barcelona, con más de 20 años de experiencia como consultor empresarial, y es experto en estos temas de protocolo, quien nos ha ofrecido gratuitamente una revista que iremos a sacar con varias entidades aunadas para facilitarle estos protocolos a los empresarios del sector hotelero. Entonces, vamos a tener, después de esto, vamos a tener una media hora con él, que nos va a hablar sobre estos protocolos, lo que él ha hecho como consultor de grandes empresas. Entonces, es un aporte que le agradecemos a Alejandro. Creo que está ya con nosotros Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Ok, sí, señor. Perfecto. Él se está comunicando en el transcurso de la conferencia. Entonces, eso yo puedo hablar. Perfecto. Entonces, le damos la palabra, Lisette. Diana, ¿ya se encuentra? Sí, Diana señor. Cortés. No, nos acompaña Okay. la doctora Sandra Farfán, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Señora Sandra. Bueno, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, doctor Melo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por este espacio que nos brinda. A usted, Sandra, muy amable. Vamos a compartir entonces la presentación. Sí. ¿Me confirman, por favor, si la logran ver? Y así la diga que sí se la puede ver. Sí, ya la puedo ver. Sí, correcto, sí la ven. Ok. Entonces, como decía el doctor Melo, esta es la segunda fase, la segunda reunión que tenemos con base o para tocar el tema de los protocolos de bioseguridad en el sector turístico. Si ustedes me permiten un momento, vamos a hacer un trabajo de recordación de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con el contexto normativo. Del contexto normativo muy importante la circular externa para el sector hotelero y también pues el protocolo de bioseguridad general que es la resolución 666. Digamos que estos son los dos documentos que por el momento tiene el sector turístico y hotelero como lineamientos para el desarrollo de estos protocolos. A su izquierda observan varios de los decretos y resoluciones que han venido gestándose a raíz de esta situación, de esta emergencia.
Bueno, para repasar los componentes de la resolución 666 del 24 de abril, se dividen en 5 grandes temas. En la emisión anterior les comentábamos que hay temas que están un poco, digámoslo así, desorganizados dentro de la misma resolución. Se habla de medidas de protección fuera de casa en varios de los puntos. La propuesta que tenemos, que es el protocolo que ustedes tienen en este momento, se divide en 4 puntos. Obviamente no dejamos ninguno de los puntos atrás que menciona la resolución. Todos estos puntos están contenidos en esta estructura. Lo que buscamos era una estructura mucho más lógica y secuencial para el desarrollo del protocolo. Entonces tenemos las medidas generales de bioseguridad, las medidas de prevención ya durante la jornada laboral y además ese trabajo de monitoreo constante. También el manejo de situaciones de riesgo y los pasos ante posibles contagios. Para finalizar con el plan de comunicaciones. Para repasar las medidas generales de bioseguridad y capacitación, lo veamos en la sesión anterior, incluye todo lo que nos habla la resolución 666 y otros lineamientos, como la GIPS 24, la GIPS 18, la GIPS 13, donde nos habla del cuidado que hay que hacer en la higiene de manos, el cuidado en cuanto a la etiqueta respiratoria, el manejo correcto de los EPPs. Y este elemento, esta parte es muy importante. No es solamente suministrarle los EPPs a los trabajadores, sino también explicarles cuál es su uso correcto, cuál es la forma correcta para usarlos, si son tapabocas, por ejemplo, o guantes desechables, entonces cómo debe hacerse el retiro correcto para evitar contaminación y cuál debe ser la disposición correcta a estos elementos. Si por otra parte son elementos que no son de uso desechable, sino, por ejemplo, tapabocas de tela antifluidos o guantes que son de uso continuo, entonces también que ellos conozcan cuáles son los mecanismos de limpieza y desinfección de acuerdo a la ficha técnica del elemento adquirido. Es importante también todo lo que tiene que ver con los protocolos fuera del trabajo. Es importante que nuestros trabajadores se resguarden no solamente en nuestras instalaciones, sino también fuera de sus instalaciones. Y por eso la resolución 666 habla de elementos tan importantes o secciones tan importantes como qué cuidados hay que tener al salir de casa, al regresar de casa, cómo deben ser nuestros desplazamientos, ya sea a través de transporte público o transporte privado, ya sea en carro o sea en motocicleta o bicicleta. Todos estos elementos están contenidos en aquel documento que les entregamos en la sesión anterior y que ha sido compartido nuevamente hoy. Es importante también que nuestros trabajadores sepan qué deben hacer cuando conviven con personas de alto riesgo. Personas de riesgo para el COVID, ¿no? Entonces estamos hablando de adultos mayores, personas mayores de 60 años, personas que tienen problemas de salud muy característicos como la tensión alta, como diabetes, que han pasado por procesos de recuperación de cáncer o se encuentran en tratamientos. Estas personas son muy susceptibles a tener unos efectos mucho más fuertes del coronavirus o del COVID-19 que otro tipo de población. También es importante mencionar los fumadores. Puede que no tengan otra patología, pero pues como tal, el ser fumador también puede generar problemas muy fuertes en relación a otro grupo de personas. Hacerles entender y que sea muy claro para los trabajadores cuáles son esos signos y síntomas que pueden manifestar que lo que se tiene es más que una simple gripe. También lo que nos muestra la resolución es el cuidado que tenemos que tener durante la jornada laboral, el cuidado que tenemos que tener al ingreso y a la salida de la jornada. Me estoy adelantando un poquito, pero es que hay que hacer algunos procesos, como vemos en esta imagen, por ejemplo, la toma de temperatura y el reporte de condiciones de salud. También se habla del proceso de desinfección, no solamente en el trabajo, sino también explicarles a nuestros colaboradores y trabajadores cómo debe ser el proceso de limpieza y desinfección en sus casas. Es importante porque la idea o lo que se busca es no solamente que ellos no se contagien en nuestras instalaciones, ¿sí?, sino que tampoco vayan a contagiarse en sus casas, en los desplazamientos o al interactuar con otras personas. Lo segundo que veíamos en la sesión anterior fueron las medidas de prevención durante la jornada laboral.
Entonces hablábamos de las alternativas de la organización, donde les indicábamos que a mayor número de trabajadores es mejor realizar algo así como una distribución de los horarios, una flexibilización laboral, de tal manera que no todos estén ingresando al mismo tiempo y se vaya a producir encuentros entre, pues, encuentros que no permitan que se conserve el distanciamiento físico del que hablábamos, que era alrededor de 2 metros de distancia. Creo que se me perdió un poquito acá la diapositiva. Por favor, ¿me confirma si están viendo las diapositivas? Sí, Sandra. Ok. Les voy a quitar un momento el video para que nos concentremos en este esquema. Bueno, en este esquema lo que podemos observar es lo que les comentaba de las alternativas de organización, ¿sí?, que se encuentra al lado izquierdo. Estamos mirando también en la parte de las medidas locativas, y lo que hablábamos la sesión anterior es que ahí hay un trabajo bastante fuerte que hay que hacer. ¿Por qué un trabajo bastante fuerte? Porque antes no teníamos que colocar tantas barreras de distanciamiento entre nuestros trabajadores y entre nuestros clientes. ¿Listo? Entonces hay que hacer un esfuerzo tanto de diseño como un esfuerzo también de recurso económico. Hay que, sobre todo, asegurar que hayan suficientes puntos de lavado de manos y suficientes puntos de desinfección. ¿Qué hay que tener en cuenta al desarrollar la jornada laboral? Debemos tener un protocolo de ingreso a las instalaciones, un protocolo durante la jornada laboral y un protocolo para la salida de las instalaciones. En el protocolo de ingreso y de salida es importante la toma de temperatura, que era un punto del que hablábamos anteriormente. Otra cosa que es importante es no solamente la toma de temperatura, sino también el registro del reporte de las condiciones de salud de las personas que ingresan. Otra cosa que es importante mencionar es la parte de desinfección del personal que ingresa. ¿Listo? Entonces se hace primero desinfección de manos, toma de temperatura, el registro de las condiciones de salud, se hace desinfección en los pies, puede ser a través de tapetes desinfectantes, los hay con material líquido o en polvo, ya depende de ustedes cuáles les queda mejor adquirir. Y posterior ingreso para que realicen lavado de manos y cambio de su ropa por la ropa de dotación. Durante la jornada laboral es importante el uso y desinfección de EPPs, de los equipos o herramientas que van a utilizar nuestros colaboradores. Es claro lo que dice la norma respecto a que los EPPs no se pueden prestar. A cada colaborador, cada trabajador tiene su propio EPP. Estos elementos deben ser desinfectados antes de su uso, después de su uso. Y si por alguna razón deben compartir algún equipo, alguna herramienta, debe ser desinfectada antes y después de su uso por cada trabajador. Importante también la interacción en los tiempos de alimentación o de refrigerios de nuestros trabajadores, recordando siempre mantener las distancias y que bajo ninguna circunstancia se puedan prestar cucharas, platos. Es preferible que cada uno lleve sus elementos. Tener en cuenta que si hay neveras, hornos microondas para calentar el alimento, todo eso debe estar siendo desinfectado continuamente. Entonces yo voy a usar el panel del horno microondas, primero tengo que bañarme las manos, luego desinfectar el panel, utilizarlo, colocar mi alimento. Una vez finalice el proceso de calentado de mi alimento, tengo que sacarlo y pues desinfectar nuevamente el panel. Entonces tenemos que dejarle a nuestros trabajadores en esas áreas tanto toallas de un solo uso como puede ser alcohol al 70% o elementos desinfectantes. Hay otro elemento que es muy importante y tiene que ver con la interacción con terceros. ¿Listo? Y este es digamos, el elemento más complejo para los hoteles, porque hacen interacción continua con clientes y también con proveedores. Cuando trabajamos la parte de interacción con clientes, hablamos de la gestión que hay que hacer en la parte de reservas, de ingreso a parqueaderos para aquellos hoteles que cuentan con parqueadero propio,
Y algo muy importante, el área de atención en el hotel, ¿sí? El proceso de entrega a la habitación. Otro elemento fundamental en los hoteles es la limpieza y desinfección, porque se manejan no solo áreas comunes, sino se maneja también habitaciones, ropa de cama y otros textiles. Entonces, estos últimos dos puntos, que es la interacción con terceros y con clientes y la limpieza y desinfección, son muy especiales, son de principal cuidado y atención para el sector hotelero. Y tenemos por último el manejo de situaciones de riesgo. Lo hablábamos en la sesión anterior, es necesario tener un canal de comunicación directo para hacer ese reporte de condiciones por parte de nuestros trabajadores y también por parte de los huéspedes. Es importante dentro de las medidas locativas destinar una zona de aislamiento para la revisión de posible caso, es decir, un trabajador se acerca y dice tengo fiebre o me siento mal, tengo escalofríos, resulta que me acaban de informar que un pariente tiene COVID y yo no sé si es del miedo que me estoy sintiendo mal. Entonces llevarlo a una zona aparte, es una zona de cuidado de salud. La idea de esa zona es que esté aislado, no esté cerca a otras personas, que pueda haber una privacidad para que la persona no se sienta, aparte de asustada, que no se sienta que va a ser excluida. En esa zona, la persona encargada o designada en este proceso debe tomar debe tomar información específica del trabajador o del huésped. Información básica como cuáles son los síntomas que presenta, que nos informe datos con que otras personas están en contacto, realizar el reporte de la EPS y a la Secretaría de Salud, indicarle al trabajador y al huésped que es importante que tengan en su celular la aplicación Corona App, el gobierno, y hagan allí también su reporte de condición. Una vez ustedes hablen con la EPS del trabajador o con el seguro médico del huésped o su EPS, de acuerdo a las indicaciones que ellos dan, indicarán o establecerán si el trabajador puede ir a su casa o si amerita ser llevado por ambulancia o amerita que sea trasladado de manera inmediata a un hospital así no sea una ambulancia. Si es un trabajador, el hotel debería o debe, en un caso así, asegurarse que el trabajador pueda llegar al centro de atención médica. Puede ser que otro compañero o un carro del hotel lo lleve, eso sí, teniendo todos los elementos de protección personal, tanto la persona que se siente mal como el conductor, hacer luego posterior desinfección interna también del vehículo. Y en el caso del huésped también, determinar si es necesario llevarlo a un centro hospitalario o puede permanecer en el hotel. Si indican que debe permanecer en el hotel, entonces habría que activar el protocolo para posibles casos de COVID-19. Posterior a eso, pues se hace un seguimiento en el que se verifica si al colaborador se le hizo al final la prueba del COVID-19, COVID-19 por parte de la EPS o por parte de la Secretaría de Salud, y que informar, estar atentos a si el caso fue positivo o si fue negativo. Como les decía en la sesión anterior, importante que ustedes tengan los datos de contactos de la persona que es posible caso. Y me refiero a los contactos estrechos o cercanos que él haya podido tener. ¿Con quiénes? Con personal del mismo hotel y también con clientes o proveedores a los que haya tratado en los últimos 10 días. ¿Listo? Esa información tiene que estar lista para cuando la Secretaría de Salud les solicite para empezar a hacer el cerco epidemiológico. Entonces, estos son los aspectos claves a implementar. Tenemos la solicitud de gestión de reservas, que lo veíamos la sesión anterior. Tenemos la atención en recepción, el manejo de áreas comunes, el ingreso a parqueaderos, la limpieza y desinfección de habitaciones, limpieza y desinfección de cama y demás textiles y restaurante, además del plan de contingencia. Entonces, todos estos son protocolos que como tal el hotel debe tener. ¿De acuerdo? Para otros sectores económicos no aplican, pero para ustedes pues es algo de aplicabilidad directa.
Lo que hablamos la vez anterior es sobre la solicitud de gestión de reservas. Importante que ustedes puedan decirle a sus clientes que ustedes están tomando todos los cuidados necesarios para evitar contagios en sus instalaciones. Ustedes tienen un documento en Excel donde se encuentra un formato que les puede ser de mucha ayuda, lo pueden ajustar a su realidad, a su situación. En ese formato se hace preguntas específicas como si puede ser o no, o se ha presentado, disculpe, si es una persona que se encuentra en riesgo, la persona que hace la reserva y que va a tomar la habitación, por su edad o por sus condiciones de salud, o si va con algún acompañante que sí puede ser una persona en riesgo. ¿Esto para qué? Pues para que el hotel como tal extreme las medidas en estos casos. Es importante, y ustedes lo están viendo en el archivo de Excel, que al momento de hacer la reserva, el huésped nos informe cuál es el motivo de la reserva. Si es por trabajo que tiene que viajar y necesita un hospedaje, si es simplemente por esparcimiento o vacaciones, o porque se considera un posible caso de COVID y no quiere exponer a su familia. Entonces toma la decisión de alojarse en un hotel durante un tiempo de cuarentena o mientras les llega el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? No para que ustedes les cierren la puerta del hotel, sino simplemente para que ustedes activen esos protocolos especiales para pacientes o personas, casos posibles o confirmados de COVID. La atención en recepción, como hablábamos la vez pasada, pues es importante colocar las barreras que ustedes determinan. En la imagen hay una barrera que consiste en un acetato, pueden colocar vidrio, pueden colocar también barreras en cinta, bueno, todo depende digamos, del diseño de sus instalaciones, de los espacios que están disponibles y también de los recursos que tienen ustedes a su disposición. Importante la limpieza y desinfección frecuente en sus mostradores, que el cliente se sienta que no solamente está en un ambiente limpio, desinfectado, sino que va a permanecer en un ambiente limpio, desinfectado y que le puede dar esa tranquilidad de que puede estar descansando tranquilo porque el hotel está tomando todas las medidas que son realmente las más importantes y señaladas por las diferentes resoluciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se podría hacer para el manejo de áreas comunes. ¿Sí? ¿Qué consiste? Simplemente en que las personas reserven las áreas para que no haya una afluencia masiva, ¿sí? Para que se controle el aforo de personas en diferentes áreas del hotel. Entonces acá tenemos una planilla que les puede servir para diferentes áreas. Cuando hablamos de la vez pasada sobre el ingreso a parqueaderos, decíamos que es importante tener una zona de desinfección vehicular, ¿de acuerdo? Es una zona que puede estar delimitada a través de conos, a través de demarcación en el piso, donde se hace la desinfección externa del vehículo. La desinfección interna la debe hacer el mismo huésped, ¿sí? No queremos tampoco exponer a nuestros trabajadores a que hagan una desinfección interna. Solamente estamos haciendo la desinfección externa que ustedes ven al lado izquierdo de la imagen. Como observan, se puede hacer por aspersión, donde no hay contacto con la superficie del carro, directamente el elemento que usa el trabajador. Por tanto, no hay problemas de que se rayen hacerle algún daño a la pintura o algo, no. Importante el tema de las llantas. Después de hacer ese proceso de desinfección, ahí sí se le puede hacer asignación del parqueadero. Uno de los documentos que ustedes también tienen es una planilla de control de que se les ha hecho la desinfección a los vehículos. Aún no han salido como tal los lineamientos para el sector hotelero. No sabemos si el lineamiento va a contemplar o no la desinfección para vehículos de los huéspedes. Diría yo que es una muy buena alternativa para ofrecer todavía más tranquilidad y seguridad a los clientes de los hoteles de que los protocolos y de que todas las medidas que se están tomando son en pro de su propia salud y de sus acompañantes. Como les decía, la parte de limpieza y desinfección es bien importante, y especialmente en el sector hotelero. Okay, es que no alcanzo, desde acá no alcanzo a tener contacto con el chat. Entonces, de pronto, Lina, tú me puedes decir si hay, qué preguntas hay hasta el momento, si puedo continuar.
Ok, entonces vamos a continuar. En esto quiero ser muy clara. Hay muchas formas de hacer la limpieza y desinfección de las áreas comunes. Tenemos, digamos, hay varias alternativas en el mercado. Lo importante es que el hotel como tal garantice que las áreas están limpias, desinfectadas. Alternativas como termonebulización, lavado a presión, como veíamos en los carros, nebulización y como la que vemos en la imagen, que es la desinfección manual, ¿sí? Todo eso se ajusta al presupuesto que ustedes tengan. Lo importante es que se haga una desinfección mucho más continua, mucho más frecuente y mucho más profunda, que es lo que pide la resolución. Un ejemplo, si ustedes hacían desinfección de pisos una vez a la semana, o de paredes o de techos, digamos que hacían desinfección de techos una vez a la semana, va a ser necesario que lo hagan con mucha más frecuencia. ¿Sí? Estamos hablando de incrementar bastante el número de veces que se hace esa desinfección y también que se haga de manera profunda, garantizando que todos los rincones y espacios están libres y están limpios. El tema de las habitaciones es un tema muy importante. Es importante que a nuestros trabajadores se les entreguen todos los elementos de protección personal para que al ingresar a una habitación puedan realizar ese aseo o esa desinfección con la mayor tranquilidad. Se aconseja que después de que sale un cliente, pues la habitación permanezca un tiempo ventilada antes de que la persona que realiza la limpieza y desinfección ingrese a hacer todo el proceso, ¿sí? En cuanto a la ropa de cama, importante dos cositas. Una, que las personas que hacen este proceso no vayan a sacudir nada, ¿sí? O sea, no deben sacudir la ropa de cama, no deben sacudir las sábanas, nada, ¿de acuerdo? Lo que deben hacer es doblarlas muy cuidadosamente y que no tengan contacto con su cuerpo, es decir, no meterlas en una bolsita y luego abrazarlas, no. ¿Sí? Se recomendaría que empezaran a utilizar carritos para colocar estos elementos. La limpieza debe ser en seco, o sea, no levanten partículas al aire, ¿sí? Perdón, en semiseco, es decir, pasan un trapo húmedo para ir limpiando y retirando el polvo de tal manera que no salgan partículas al aire. Y posterior, hacen la limpieza y luego hacen el proceso de desinfección. Dependiendo del elemento que ustedes van a desinfectar, escogen si lo van a hacer con hipoclorito o si lo van a hacer con alcohol al 70%. ¿Ok? Bueno, importante otra cosa, la ropa de cama y demás textiles deben ser lavados a cierta temperatura. Lo recomendable es a 60 superior, a 60 grados. Entonces, también hay una recomendación y es que el personal de limpieza, como está utilizando la ropa de dotación, si el hotel va a hacer ese lavado de ropa de cama y textiles con agua a esa temperatura, entonces sí es importante, si los trabajadores por X o Y razón no pueden hacer ese proceso de lavado de su ropa en su casa a esa temperatura, entonces que el hotel designe un tiempo, un espacio para el lavado de la ropa de los trabajadores. Ese es un tema que hay que analizarlo y revisarlo de acuerdo a las características de cada hotel. En cuanto a la parte de restaurantes, ¿sí? En este momento, como les decía, el ministerio no ha sacado los lineamientos para el sector hotelero. Entonces tenemos una serie de recomendaciones que se han generado a nivel mundial en el sector hotelero, pero en Colombia todavía no tenemos claridad de cuándo va a salir esta norma que nos ayude a aterrizar más los conceptos de la resolución 666 exclusivamente para el sector hotelero, que es un sector súper importante y muy específico con ciertas condiciones. Entonces, esta gráfica que tenemos acá es de la Hostelería de España, son una serie de recomendaciones que son muy válidas. Nos vamos a empezar con la primera parte, instalar dispensadores, geles desinfectantes. Esto no solamente para el área de servicio, de cocina o restaurante, sino en general para las áreas comunes de los hoteles. Limpiar frecuentemente las superficies, mostradores, pomos, todo aquello donde haya contacto frecuente. Lavar y desinfectar vajilla a temperatura superior de 80 grados. Acá vemos que lo que son manteles, servilletas, ropas de trabajo a 60 grados, superior a 60 grados. Lo que dice la resolución 666 es que no se recomienda el uso de aire acondicionado.
es preferible mantener todo con aire, bueno, abrir ventanas. Habrán lugares donde no es posible, donde es necesario usar el aire acondicionado por las características del sitio. Entonces, lo que habría que hacerse es asegurar que hay una limpieza y un mantenimiento continuo y frecuente de los aires acondicionados, ¿sí? Pues tienen que hablar con la empresa encargada de hacer el mantenimiento de los aires, empezar a fijar tiempos mucho más cortos de limpieza, llevar algún tipo de formato o algo que evidencie que se está haciendo de la manera correcta según las indicaciones del fabricante y de la empresa especialista en hacer este tipo de trabajos. Bueno, estamos hablando de la ventilación, obviamente cocinar los alimentos a 70 grados, mantener la cadena frío, mantener los alimentos protegidos. Acá hay un tema, hay muchos hoteles que ofrecían el buffet y pues es muy agradable poder pasar, revisar lo que tú quieres y tú mismo servir. Obviamente, bajo estas condiciones no se podría prestar el buffet en las mismas como se venía haciendo. Una alternativa que planteaban varios hoteles eran colocar unas barreras que podían ser también acetato, algún tipo de divisiones de acetato, pero que los alimentos estuvieran en bandejas o en porciones individualizadas, ¿sí? Entonces tú podías como armar tu plato tomando cada porción y esa porción viene completamente empacada, ¿sí? De tal manera que nadie la tocaba. Esa es una alternativa. Otra alternativa simplemente es que se le ofrece la carta al huésped y él tome la decisión de qué plato va a consumir. Como todavía no ha salido el lineamiento del ministerio, no es claro en este momento si se podría habilitar como tal el restaurante para que los huéspedes ingresen, que se podría hacer siempre y cuando se tuvieran todas las medidas de distanciamiento social, de higiene de manos antes de ingresar. Otra alternativa es simplemente el servicio al cuarto. Es que el huésped solicite a la carta el alimento que quiere consumir y sea llevado al cuarto. ¿Listo? Lo que veníamos hablando también la vez anterior era que todo esto que se está trabajando tiene que estar supremamente alineado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes ven, ya todo lo que está sucediendo, pues obviamente primero nos va a modificar la matriz legal, nos va a modificar también la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. De hecho, los factores de riesgo es uno de los componentes del sistema de capacitación que se deben implementar como mecanismo de prevención para el COVID-19. Entonces, dependiendo del hotel, de las características físicas, dependiendo del cargo y las actividades o tareas que debe hacer el trabajador, sus factores de riesgo son determinantes o no, son mayores o menores y son diferentes entre trabajadores. Entonces, es importante ese análisis de factores de riesgo que quede plasmado en la matriz y sobre todo que se haga la capacitación al trabajador y se le explique cuáles son sus riesgos, ¿sí? Específicos en todas y cada una de las labores que va a realizar. La actualización, obviamente, de la matriz de elementos de protección, la actualización de los planes de emergencia, incluyendo el protocolo de riesgo biológico, obviamente la actualización del plan de capacitación. Hablábamos la vez pasada que es importante establecer una reinducción muy específica en este tema. En esa reinducción también pueden ustedes agregar los cambios que hagan a su reglamento de trabajo de acuerdo a las directrices que han dado los ministerios referentes a la prevención de COVID. Seguimiento al ausentismo, esto es muy importante porque ustedes van a tener que hacer un seguimiento, no solamente el seguimiento general de las diferentes enfermedades, sino poner mucha atención a todo lo que tenga que ver con enfermedades respiratorias agudas. Planes de limpieza y desinfección, plan de manejo de residuos. Todo esto tiene que estar plasmado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas. Lina, si tú me puedes colaborar. Okay. Bueno, aquí ya pude abrir el chat. Dice Lorena, ¿se puede utilizar en lugar de sábanas de tela, sábanas en tela no tejida?
Como son desechables, luego se pueden lanzar a la caneca y así evitar lavar. La tela no tejida es la misma que se usa para tapabocas. ¿Cada cuánto debemos hacer mantenimiento en aires acondicionados? Bueno, Lorena, ¿se podría utilizar sábanas de tela no tejida? Sí, tendrías que mirar qué te resulta más rentable en el hotel, si es utilizar este tipo de sábanas o usar las otras sábanas y realizar el proceso de lavado a temperaturas superiores a 60 grados. Listo, también hay que mirar cómo se comporta esa tela no tejida en clima cálido, ¿sí? Si es confortable o no para el cliente, porque pues son factores que hay que revisar, porque eso también puede hacer que una persona diga, no, esto no me gustó, yo me voy. ¿Listo? ¿Cada cuánto debemos hacer el mantenimiento de aires acondicionados? Depende mucho también de varios factores. Uno, el tipo de aire. Dos, qué tan antiguo es el aire. Y tres, cuál es la recomendación del experto o la empresa que se encarga de hacer esos procesos de desinfección. Digamos que si ellos decían que se podía hacer cada 3 días, ahora con el COVID es probable que digan que es necesario diario o cada 2 días. Entonces, ese es un tema que es muy bueno, pero es importante hablarlo con empresas especialistas que conocen los diferentes tipos de aire, las marcas y los procesos. Dice, buenas tardes, quienes manejamos ventiladores. El problema con los ventiladores es que propaga todas las gotículas que se pueden generar. Entonces, no es recomendable el uso de ventiladores. Es preferible dejar todo abrir las ventanas y permitir que el aire pase. Pregunta Stam García, ¿lavado de ropa lo puede hacer con amonio cuaternario de 5ª generación? Hay una lista que es la lista de EPA, y es una lista de Estados Unidos donde nos indica varios de los elementos desinfectantes que nos pueden ayudar para diferentes usos. Entonces sería muy bueno hacer esa consulta y revisar si el amonio cuaternario nos sirve también para lo que tú estás planteando. Héctor Gómez pregunta que si se puede lavar a temperatura ambiente y luego pasar por una secadora. Hay que pasarlo por secadora, pero la recomendación del ministerio es lavarlo a temperatura superior a 60 grados. ¿Cómo dice Armando Cepeda, cómo se calcula el porcentaje de ocupación que debe tener el hotel? Mira, todavía no hay como les decía, no hay una norma específica que nos diga a qué porcentaje, ¿sí? Nos van a indicar las autoridades, debemos tener los hoteles. Entonces, es importante esperar. Hay países donde han definido que el 50%, otros han definido que el 30% o el 40%. Entonces, tenemos que estar en espera de cuál es la decisión que toma el gobierno nacional a través de su Ministerio de Turismo e Industria. Dice Xiomara Camacho, y es de entender que en tierra caliente no se lava con agua caliente, así es. Pero como les digo, es algo muy complejo, muy complicado, porque yo entiendo a lo que se tendrán que enfrentar, pero es parte de las recomendaciones del ministerio. Dice que cuántas personas se les puede permitir estar en un área reservada del hotel. Mira, hay que tener en cuenta, Héctor, que esto depende de los metros cuadrados, así se calcula el aforo. ¿Sí? Es importante que tengas en cuenta que no deben estar a menos de 2 metros. Entonces, de acuerdo a tu espacio en metros cuadrados, tienes que determinar cuántas personas van a poder ingresar teniendo en cuenta esto. En sus 4 ángulos no pueden estar personas a menos de 2 metros de distancia. Acá nos está pidiendo Lorena que por favor enviemos de nuevo el formato de reservas. Entonces, acá voy a anotar tus datos. Hola, Sandra. Lina. ¿Sí? Qué pena, Hola, Lina. que no te escucho bien. Ya le envié a la señora el formatico por privado. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. ¿Necesitas que te colaboren en alguna otra pregunta? Pues no, acá ya pude abrir el chat, entonces estoy revisando las preguntas de atrás hacia arriba.
Entonces, pues acá Héctor Gómez pregunta que si los termómetros deben tener algún certificado, por ejemplo, el INVIMA. Mira, los termómetros generalmente vienen con algún tipo de certificación, ¿listo? En este momento no tengo conocimiento si el INVIMA está dando ese certificado. Importante tener en cuenta que se recomienda el termómetro infrarrojo para evitar el contacto con las personas. Mirar acá. Dice Jorge Jimmy García, si lavo normal y paso planchado en una temperatura de 150 grados calor por 10 segundos es válido. Como te decía, se habla de dos procesos. Uno, lavado a temperatura superior a 60 grados y dos, pasado por secadora planchada. Entonces, muy probablemente con el protocolo que vaya a sacar como tal el ministerio, nos va a especificar porque en este protocolo y en otros de diferentes sectores habla de los dos procesos. Dice Lorena, si para el lavado de manos se puede reemplazar colocando gel antibacterial en diversos puntos del hotel. Mira, es importante, o sea, más que el gel antibacterial, se debe garantizar que hayan puntos suficientes de lavado de manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay sitios de paso donde las personas pueden utilizar el gel antibacterial, recordemos que a concentraciones de alcohol de 65 en adelante. Pero el gel antibacterial, aunque es excelente, no reemplaza una limpieza, un lavado de manos. Entonces se recomienda colocar en tanto sea posible sitios de lavado de manos, ¿sí? En zonas comunes. Y en donde no es posible, el gel antibacterial. Pero que el inspector o la persona que vaya a hacer la revisión de su hotel no se encuentre con que solo hay un punto de lavado de manos y encuentre áreas comunes que son muy grandes y donde hay afluencia de personas. Porque entonces no habría un equilibrio, una proporción entre el tamaño de las áreas, la cantidad de personas y la disposición de puntos de lavado de manos. ¿Listo? Entonces, deben haber puntos de lavado de manos, sí, y también deben haber puntos donde haya gel antibacterial también. ¿Sí? Entonces, una cosa no excluye a la otra. Dice Juan Carlos Márquez, ¿es legal no permitir o negar la entrada de alguien que tenga la temperatura superior a 37,5 grados? ¿Podría incurrir en problemas de discriminación o algo similar? Pues mira, la resolución exactamente dice temperatura de 38 grados, ¿sí? Pero hay otros lineamientos del ministerio donde se habla de temperaturas superiores a 37,5. Nos dice que a los trabajadores bajo ninguna razón se les puede dejar ingresar con una temperatura de estas, ¿sí? Porque por si ya tiene fiebre y eso es un síntoma, está asociado al COVID. También nos lo dice con respecto a los proveedores y a los contratistas. Incluso también habla de los clientes. Ahora, no estarías, bueno, la parte legal no la manejo, pero te podrías basar en los protocolos y en los lineamientos tanto del Ministerio de Salud como de la Presidencia referente a este tema. Es una medida más de protección hacia la misma persona que quiere ingresar y a las personas que están adentro, no como medida de discriminación. Pero ¿qué pasa? No lo puedes dejar afuera, sino que lo que tienes que hacer es que ingrese a esa zona de seguridad, a esa zona de salud que les hablábamos en la primera y en esta segunda charla. ¿Sí? No se trata de dejarlo, por decirlo así, tirado, ¿no? Tienes que ingresarlo, que haga la desinfección completa, lo llevas a la zona de salud y lo debes asistir. ¿En qué consiste la asistencia? Lo que estábamos hablando hace un momento. Tomar los datos, preguntarle qué PS es, qué otros síntomas ha presentado. Ojo que es muy importante que esa zona, como les digo, de estar aislada. La persona que está interactuando con aquel que presenta esa temperatura tiene que tener todos sus elementos de protección, el tapabocas, gafas, guantes. El hotel tendría que suministrarle a la persona su tapabocas si no lo trae. Y hacer el reporte a la EPS o al seguro médico del futuro huésped. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que ellos, de acuerdo a las indicaciones que ustedes vayan recibiendo telefónicamente, les indique si la persona puede regresar a su casa,
indicaciones si tiene que ir inmediatamente a un centro de atención, ¿de acuerdo? Dice Andrea del Pilar, buena tarde, dentro de la habitación no se podría utilizar el ventilador. Lo que pasa es que no se recomiendan ni aires ni ventiladores. El asunto es que por las características de ciertos lugares hace muy difícil el no uso de un aire acondicionado. Entonces, si es la habitación y la persona va a estar allí, utiliza el ventilador. El problema que tendríamos es el ingreso de personal de limpieza posterior, ¿sí? Por eso les decía yo que hay que dejar que la habitación se airee mucho, un buen tiempo, mientras el personal de limpieza puede ingresar a la habitación, eso sí, con sus elementos de protección. Recomendaría para el personal de limpieza tapabocas de alta eficiencia. No solamente el tapabocas de tela, sino el tapabocas de alta eficiencia. En caso de que la persona con temperatura alta no tenga EPS, que es lo más recomendable hacer, igual hay que avisar entonces a la Secretaría de Salud. De hecho, las personas que se acerquen al hotel deberían tener cobertura médica. Estamos hablando de que son o trabajadores, o contratistas, o proveedores. Los clientes generalmente tienen un seguro de viaje. También podría ser hacer el contacto por el seguro de viaje, que generalmente les incluye un seguro médico. ¿El seguro hotelero cubre el COVID-19? A ver, Lorena. Es que depende del seguro que tú tengas, o sea, qué seguro tiene el hotel o qué seguro tiene el plan de viajes o qué tipo de seguro le vendió al viajero la agencia de viajes, ¿listo? Actualmente debería cubrir también el COVID-19, pero sí depende mucho del tipo de seguro que se le ofreció al huésped o al viajero. Los protocolos cambian si en un municipio no hay COVID. Pues mira, Xiomara Camacho, lo que pasa es que el gobierno ha estipulado que en sitios donde no hay COVID, en los municipios donde no hay presencia en un solo caso de COVID, pues estamos viendo que todas las actividades económicas se están desarrollando. Sin embargo, ellos también tienen que tener o ir trabajando en el tema de los protocolos de bioseguridad precisamente para que no se vayan a desarrollar contactos o contagios. Hay muchos de estos municipios que están cerrados, o sea, está funcionando todo, digamos, todo el municipio está común y corriente, pero están completamente cerrados. Entonces, lo único que ingresa son los camiones que dejan abastecimiento de víveres y se retiran. Entonces, también depende de qué tan abiertos se vayan cómo va a ser esa apertura de los municipios a otros municipios y departamentos. Me pregunta Janet Cifuentes si conozco la resolución 789. No, mira, no recuerdo en este momento la resolución 789. Si quieres me puedes escribir ahí en el chat qué tema trata esta resolución. John, respecto al uso de las piscinas, también es un tema muy específico de los hoteles y de los centros recreacionales. ¿Sí? Estaríamos esperando directrices de parte del gobierno. Algunas cosas que podríamos pues, tener en cuenta es que a la piscina hay que hacerle un mantenimiento mucho más exhaustivo del que se estaba haciendo antes, ¿sí? Para el tema de la prevención del COVID, controlar muy bien el pH, los elementos y los componentes para hacer la limpieza de la piscina. Habría que indicarle a los bañistas que es importante que hagan una limpieza completa, un duchazo completo antes y después de salir de la piscina, que tanto la toalla como la ropa de baño tienen que ser lavadas bajo ciertas condiciones. Evitar que las personas se acerquen, ¿sí? Continuar con ese distanciamiento social y pues en una piscina, ese es un tema complicado. ¿Sí? En una piscina tú no puedes usar tapabocas y es probable que las personas dentro de la piscina interactúen más cerca.
Entonces habría que desarrollar algunas estrategias específicas para ello. Otra cosa, las personas, bueno, salen de la piscina, se sientan en las sillas especiales para ello. Entonces ahí hay contacto, superficies, ¿sí? Incluso mesas donde pueden tener su gaseosa. Entonces habría que ser muy especiales en el proceso de higiene, estar haciendo un mantenimiento, como te digo, muy eficaz en el agua de los elementos. Mira, Lorena, hay varias formas de hacer la desinfección. Depende mucho también de las características del hotel, de la parte económica, porque hay muchas maneras, ¿sí? Como les decía, desde aspersión, nebulización, hay hoteles que están utilizando robots para hacer limpieza, luz ultravioleta, hay varios mecanismos, pero todo depende de las características y de la, digamos, de la capacidad que tenga cada hotel para poder colocar estos recursos. Janet, la resolución 666 es la resolución de la que estábamos hablando. Les comentaba al comienzo que la resolución 666 viene con un orden un poco, pues para mí no es un orden, digámoslo, cronológico, ¿sí? Entonces, dentro de la propuesta que hacíamos, era ajustar todos y cada uno de los componentes de la resolución 66, llevando un orden lógico y por etapas, como un sistema, ¿de acuerdo? Es la propuesta, es importante que ustedes en su protocolo, digamos que uno de los elementos que más van a trabajar con los hoteles es la parte de limpieza y desinfección. Es importante que ustedes tengan en cuenta que no solamente se debe hacer, sino que se debe dejar registro y evidencia de todo lo que hace el hotel, ¿sí? ¿Para qué? Para la supervisión o para la inspección por parte de los entes de control. ¿De acuerdo? No sé qué otras preguntas habría. Sandra, Sí, hay señora. una persona que nos pregunta, Lina Pacheco, nos dice, me ha parecido muy interesante la reunión, pero quisiera saber si hay alguna forma de tener toda la reunión, si alguien la está grabando y me la puede enviar, por favor. Entonces, para confirmarles que yo ya a las personas que hicieron parte de la reunión pasada, ya les envié un link donde se subió la grabación de la reunión en YouTube. Y esta también igual, también se les va a compartir a las